No fue el insulto lo que me dolió. Fue la risa que vino después. Esa risa que te encoge por dentro. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Y te hace entender que ya has perdido algo. Aunque aún no sepas qué. Me llamo Álvaro Salcedo. Y durante mucho tiempo fui exactamente eso. Alguien normal. Demasiado normal. Bajo, delgado, discreto. Invisible cuando convenía. Funcional cuando hacía falta. Siempre pensé que vivir sin hacer ruido era una forma inteligente de sobrevivir. Tenía un trabajo estable en una empresa de logística en Valencia. No brillaba, pero pagaba las facturas. No ganaba mucho, pero vivíamos bien. Y sobre todo, tenía a Laura, mi mujer. Con ella todo era fácil. O eso creía. Nunca fui de conflictos. Nunca levanté la voz. Siempre pensé que la gente exageraba la necesidad de imponerse. Si no molestas, nadie te molesta, me repetía. Me equivoqué. Todo empezó el día que apareció Iván Roldán. Nuevo empleado, nuevo aire, nuevo centro de gravedad de la oficina. Iván era todo lo que yo no era. Alto, fuerte, seguro. De esos hombres que entran en una sala y el volumen cambia solo. Se notaba que había hecho deporte, que estaba acostumbrado a que le miraran, a que le escucharan. Y lo sabía. Las bromas giraban en torno a él, las risas le seguían. ¿Y las miradas? ¿También? Coqueteaba sin disimulo, con todas, casadas, solteras, daba igual, como si las normas no fueran con él. Al principio me daba igual. Yo hacía mi trabajo y me iba a casa con Laura. Nuestro mundo estaba lejos de ese ruido. O eso pensaba. No sé en qué momento Iván decidió fijarse en mí. Tal vez porque no reaccionaba, tal vez porque no le admiraba, o tal vez porque siempre hay alguien que necesita una víctima para sentirse más alto. Empezó con bromas pequeñas, demasiado pequeñas para denunciarlas, demasiado grandes para ignorarlas. ¿Llegas tú a esa estantería o quieres que te ayude, campeón? Risas, palmadas en la espalda. Yo sonreía, fingía que no importaba. Luego vino el apodo. Alvarito, lo decía en voz alta, delante de compañeros, a veces incluso delante de supervisores. Y nadie decía nada. Cada risa era una grieta más. Cada silencio, una confirmación. Empecé a notar algo peligroso. El respeto se iba evaporando. No solo hacia mí, hacia lo que yo representaba. Sabía que si me quejaba, perdería. Iván era el favorito, el buen rollo, el que animaba el ambiente. Yo sería el problemático, el sensible, el que no sabe encajar una broma. Así que hice lo de siempre. Callé. Me convencí de que no era para tanto, de que exageraba, de que el límite aún no se había cruzado. Hoy sé que ese pensamiento fue mi mayor error, porque cuando aceptas pequeñas humillaciones, estás preparando el terreno para algo mucho peor. Y mientras yo tragaba orgullo en la oficina, sin saberlo, otra puerta empezaban a abrirse. Una que no estaba en el trabajo, sino en mi propia casa. No levantó la voz, no hizo falta. Solo dijo mi nombre, como si fuera una broma privada que todos entendían menos yo. Entrega especial, Alvarito. El sobre marrón voló por el aire y se estrelló contra mi escritorio. El golpe fue seco, demasiado fuerte. El marco de fotos cayó al suelo y se abrió como una herida mal cerrada. 2 imágenes. Nuestra boda. Y Laura, en bikini, en la playa de Málaga, sonriendo como si el mundo fuera seguro. Iván fue más rápido que yo. Uy, lo siento. Mentía. Se agachó, recogió el marco y no me lo devolvió. Lo sostuvo con calma. Demasiada calma. Yo hice el gesto más agresivo que jamás había hecho en mi vida. Intenté arrebatárselo. Ni siquiera se esforzó en esquivarme. Giró el marco. Miró a Laura de arriba abajo. Despacio. Con una sonrisa que no tenía nada de divertida. Nada mal, Alvarito, murmuró. No sé cómo has conseguido que una mujer así se quede contigo. No sonreí. No contesté. Algo se tensó dentro de mí, como una cuerda que llevaba demasiado tiempo estirada. Nos quedamos solos unos segundos, y ahí ya no fingió. Mándamela un día,
Le haré un favor cuando se canse de ti. Dijo eso. Y dejó el marco caer sobre el escritorio como si no valiera nada. Se fue sin mirar atrás, y lo peor fue que nadie vio nada, o fingieron no verlo. Después, calma. Demasiada calma. Iván volvió a comportarse como si nada hubiera pasado. Yo me convencí de que había sido un exceso aislado, de que mi silencio había vuelto a funcionar. Error. Pocos días después llegó el picnic anual de la empresa. Parque, barbacoa, risas forzadas. Aparqué el coche y me quedé mirando a Laura mientras se retocaba frente al espejo de la visera. Ese momento pequeño, íntimo, en el que vuelves a enamorarte. ¿En qué piensas?, me preguntó. En vacaciones, mentí. En playa. En perderte de vista un rato. Ella rió. Me tocó la mano y salió del coche. Mi buen humor duró exactamente. Hasta que apareció Iván, llegó tarde, como siempre, y aún así, todos giraron la cabeza. Risas, cervezas, atención. Intenté mantenernos lejos. Comimos, hablamos, fingimos normalidad. Pero lo noté. Laura miraba hacia ese grupo. Una vez, dos, tres. Curiosidad. Nada más, ¿verdad? Iván se colocó junto a las bebidas, como si lo hubiera calculado. Fui yo quien trajo las cervezas. 2 veces. 3. Laura dudó antes de irse de allí, y cuando por fin respiré tranquilo. Alvarito. La voz atravesó el parque. ¿Sabe tu mujer que bebes cerveza a escondidas? Las risas estallaron. Y esta vez, Laura no rió. Solo me miró. Y en su mirada había algo nuevo, algo peligroso, curiosidad. Ahí entendí algo que me heló la sangre. Iván no estaba jugando conmigo. Estaba probando hasta dónde podía llegar. ¿Y yo? Seguía sin moverme. Las risas explotaron alrededor. De compañeros, de desconocidos, de gente que no sabía quién era yo, ni a quién estaban rompiendo. Vamos, si ni siquiera ha sido buena broma, dijo Iván, acercándose un paso más. Se plantó frente a mí, exagerando la diferencia de tamaño. Voy a tener que pedirte el DNI antes de dejarte beber esto. Otra carcajada general. Y entonces ocurrió. Una risa más se sumó al ruido, la de Laura. Ese sonido por el que yo había vivido años. Claro, limpio, íntimo. Ahora sonó áspero, descolocado, ajeno. La miré. No fui el único. Iván levantó la vista como si acabara de notar su presencia por primera vez. Mentira. Sus ojos bajaron lentamente hasta el escote de su vestido de verano. Vaya, hola, dijo. Tú debes de ser la mujer de Alvarito, la del bikini. Sonrió torcido, seguro, descarado. Perdón, respondió ella, sorprendida, pero no molesta. Y eso me atravesó. Había incluso una sombra de sonrisa en sus labios. A este le encanta presumir de ti delante de los chicos, añadió Iván. Deberías enseñarles alguna foto buena, porque la que tiene no te hace justicia. ¿Qué?, dijo Laura molesta. Pero no por él. ¿Por mí? La irritación por esa pequeña mentira era nada comparada con lo que yo sentía por dentro. Un ruido sordo, una presión. Solo estaba bromeando, dijo ella enseguida. Ya sabes cómo son estos tipos. ¿Estos tipos? Me levanté despacio. La miré a los ojos. Déjalo, dije. Ella cambió de tono, de estrategia. Oye, si no quieres que coqueteen con tu mujer, quizá no deberías ir enseñando fotos por la oficina. Cerré los ojos un segundo. Incliné la cabeza. La negué despacio. Frustración pura. Ella lo interpretó mal. Vamos a arreglarlo, propuso. Seguro que todos podemos pedir disculpas y entender que ha sido un malentendido. Señaló hacia atrás, hacia él. Pensé un instante. No, respondí. Lo he entendido todo perfectamente, y mi día ya está arruinado. Me di la vuelta. Caminé hasta el coche, solo. Antes de arrancar, miré atrás. Laura seguía en la mesa de bebidas, cerca de Iván. La vista se me nubló. Rojo. Silencio. Encendí el motor. El aire acondicionado. Me quedé mirando el logo del volante como si fuera lo único estable en el mundo. Ya está, me dije. Esto se acaba aquí. Puse la marcha atrás. Golpe en la ventanilla. Laura.
Volví a aparcar. Entró cerrando la puerta con fuerza. ¿Qué demonios te pasa?, estalló. He ido a disculparme y Iván también se ha disculpado. ¿Disculparse?, repetí. ¿Por qué? Por favor. Son bromas. No ha pasado nada raro hoy. Nada raro. Un momento, dije. Ella se quedó quieta. Nunca le hablaba así. Eso debería haber sido suficiente aviso. Pero los 5 minutos con él le habían contado otra historia. Se ruborizó un segundo al oír su nombre. Luego volvió el enfado. He intentado hacer lo correcto y me atacas. No puedo creer que estés actuando así. Nunca pensé que fueras tan... pequeño. Esa palabra. Ahí entendí algo con una claridad fría y dolorosa. No solo había perdido el respeto de mis compañeros, estaba empezando a perder el de mi mujer. Y cuando eso ocurre, ya no hay bromas, solo consecuencias. ¿Cuidarte?, repetí. No sé qué vio en mi cara en ese momento. Pero fuera lo que fuera, le apagó algo por dentro. Laura se giró. No pidió perdón. Parecía convencida de que el que debía disculparse era yo. El camino a casa fue un desierto. Silencio espeso. Pensé que ella también estaría reflexionando. Hasta que miré su reflejo en la ventanilla. Sonreía. No era una sonrisa grande. Era peor. Una de esas que no necesitan a nadie más para existir. Soñaba despierta. Esa noche no nos dijimos una palabra. Y después, todo siguió bien. Conversaciones neutras, comentarios vacíos, rutina perfecta, ni un gesto de intimidad. Me di cuenta de lo rápido que se había evaporado lo nuestro después de aquel picnic. El malestar se calmó, pero nunca desapareció. No merecía que Iván entrara en mi vida, pero tampoco merecía que mi compañera se pusiera de su lado. Al día siguiente, en la oficina, Iván aceptó públicamente unas disculpas que yo nunca ofrecí. Sonrió. Yo también vi la burla, y por primera vez, no cedí. Algo se cerró dentro de mí, como una puerta de piedra. Mi vieja filosofía, callar, aguantar, dejar pasar, dejó de protegerme. Empezó a asfixiarme. Entré en una especie de crisis silenciosa. Cuanto más pensaba en Laura, peor sabía todo. Dicen que el hombre debe entrar en razón y pedir perdón. Pero yo no tenía nada por lo que disculparme. Y lo más revelador fue darme cuenta de algo inquietante. Ya no me importaba. Empecé a mirarla de otra manera, como si la conociera por primera vez. Esos pequeños hábitos que antes ignoraba ahora me chirriaban. Su música, su coche lleno de vasos de café vacíos, ese desorden que siempre justifiqué por amor. ¿Por qué lo veía ahora? ¿Por qué me molestaba? Porque ya no me miraba como antes. Empecé a notar gestos mínimos, muecas casi invisibles cuando yo hablaba, impaciencia contenida, desprecio, incluso lástima. Pedir perdón solo habría empeorado todo. Habíamos perdido algo sin gritar, sin discutir. Y lo más extraño fue descubrir que no era eso lo que más me dolía. Antes pensaba que Laura estaba fuera de mi alcance, que jamás tendría a alguien mejor. Ahora la miraba, y solo veía traición. Pasaron las semanas. Por fuera, calma. En el trabajo Iván no decía nada, pero su sonrisa, esa sonrisa de lobo, aparecía cuando creía que no lo veía. Mi cambio también se notó. Nadie hablaba conmigo si no era estrictamente necesario. Sentía miradas, incómodas, compasivas. Empecé a odiarlos. Mi jefe me asignaba tareas más duras, creyendo que no lo notaría. Pensé que eran rumores posteriores a mi humillación. Me equivoqué. Eso solo era la superficie. Había algo más en esas miradas, algo que aún no entendía. La muerte definitiva de mi antigua vida llegó en un lugar banal. El baño de hombres del vestíbulo principal. Casi nunca entraba ahí, pero yo ya no era el mismo. Estaba cerrado, resentido, y por primera vez, despierto. Pensé que necesitaba cuidarme. Eso fue lo primero que pensé, que todo aquello me estaba carcomiendo por dentro y que merecía algo. Un gesto mínimo, un almuerzo decente. Tiré mi comida a la basura y salí por la entrada principal con una idea absurda en la cabeza. Un asador elegante en el centro de Valencia. Algo caliente, algo sólido. De camino, entré al baño. Solo iba a orinar. Nada más.
Elegí la última cabina, cerré la puerta y estaba a punto de tirar de la cadena cuando escuché voces. 2 hombres en los urinarios. No hablaban bajo, solo hablaban como si nadie más importara. Reconocí las voces enseguida. Marcos y Dani. Trabajaban con Iván en el muelle de carga, sus sombras. ¿Seguro que quieres alas?, dijo uno. Nos da tiempo a un buen chuletón. Después de lo que me gasto últimamente, mi mujer me mata, rió el otro. No todos podemos ser Iván, contestó el primero. Todavía no me creo que esté entreteniendo a la mujer de Alvarito. El aire se congeló. ¿En serio crees eso?, respondió el otro. Es incluso demasiado para él. Claro que sí. Desde la barbacoa prácticamente la tiene comiendo de su mano. Quedaron para comer la semana que viene. Igual ahora mismo está en su casa. Rieron. Y el pobre lo sabe. ¿Y qué vas a hacer?, dijo el otro. ¿A quién le importa? Se lavaron las manos. Yo me quedé quieto. 30 segundos más. No me vieron. Y ahí aprendí algo terrible. Puedes recibir una verdad sin que nadie la anuncie. No dudé ni un segundo. Todo encajó. Las miradas, las sonrisas, el desprecio educado. Me lavé la cara sin mirarme al espejo. Ya no tenía hambre. Salí del aparcamiento sin rumbo, hasta que el coche giró solo. Cuando llegué a casa, cualquier duda se evaporó. El coche de Laura estaba allí. Y otro más. Negro. Grande. El de Iván. Ni siquiera se escondían. Pensé en los vecinos, en las ventanas, en lo evidente que debía ser todo. Curiosamente, no sentí pena. La tristeza fue arrastrada por algo más fuerte, más limpio. Ira. Una ira fría, compacta, como un carbón encendido en el estómago. Caminé hacia la puerta sin miedo, no a él. Pensaba en otra cosa. Velo rojo, dicen. Da media vuelta. Finge. Vuelve al trabajo. Pero ese yo, ese que evitaba conflictos, ya no existía. Miré hacia el dormitorio. Vi la nuca de Iván, demasiado cerca de mi mujer. Él había empujado, pero Laura había decidido. Eso no se resuelve con gritos, ni con golpes. Sabía que si lo desafiaba, perdería. Él tenía fuerza, yo tenía algo mejor. Claridad. No era idiota. Un arrebato me destruiría, ¿y ella? Probablemente sonreiría después. Así que respiré. Pensé rápido. Pensé frío. Esto tenía que pagarse, de una forma que recordaran. No hoy. No con rabia. Con inteligencia. Y mientras cerraba la puerta sin hacer ruido, entendí algo definitivo. El hombre que entró en ese baño no era el mismo que salió. Y el que estaba a punto de actuar ya no pedía respeto. Iba a cobrarlo. Pensé en un arma, un bate, una palanca del garaje, ideas breves, sucias, golpes en la muñeca, en la cabeza. ¿Y si no se levantaba? No voy a mentir. Durante unos segundos pensé en matarlo. Pero no. No quería su muerte. Quería algo peor. Quería que recordara. Entendí entonces que esto ya no iba solo de mí. Iván Roldán llevaba años acumulando una deuda invisible. Humillaciones, abusos, sonrisas de impunidad. Ese día, tocaba pagar. Y no con fuerza, con inteligencia. Cuando alguien es más grande que tú, no le plantas cara, le quitas el equilibrio. Mientras él hacía ruido en mi dormitorio, demasiado ruido, mi cabeza trabajaba a una velocidad obscena. Ideas encajando, opciones descartadas, en segundos. Bajé las escaleras sin hacer esfuerzo por ser silencioso. No escuchaban nada más que a sí mismos. En el garaje abrí el armario del banco de trabajo. Saqué una lata casi llena de huevo de 40. Vieja, fiable. Volví a entrar. En la chimenea decorativa donde Laura guardaba sus velas, cogí el encendedor. Nada más. Cuando regresé al dormitorio, la suerte, por primera vez en semanas, estaba de mi lado. Iván siempre había sido descuidado, peludo, seguro de sí mismo, de esos hombres que creen que el mundo se adapta a su cuerpo. Perfecto. Sus sonidos se volvieron más intensos, más confiados. Sonreí por primera vez en días. No iba a arruinarle solo el día. Iba a marcarle la vida. Me coloqué detrás de él, sin prisa. El primer siseo fue casi elegante. El segundo, definitivo. La sensación aceitosa en su espalda le desconcertó lo suficiente como para que su cerebro se quedara en blanco un segundo entero.
Un segundo eterno. ¿Qué demonios? Giró demasiado tarde. La niebla le alcanzó la cara. Cerró los ojos por reflejo. Pero no antes de verme. Y en ese instante, justo antes de que entendiera que había perdido el control, supe algo con una claridad absoluta. No necesitaba tocarlo. No necesitaba golpearlo. Había encontrado la forma exacta de vencerlo, sin convertirme en él. Y eso era solo el principio. Entró en pánico. Se movía sin sentido por la habitación, chocando con la cómoda, gritando palabras que no significaban nada. Brazos al aire. Descontrol absoluto. Durante un segundo pensé en el fuego, en la casa, pero no había nada cerca que pudiera arder de verdad. Y aún así, no hice nada para detenerlo. No porque no pudiera, sino porque por primera vez no quise. Observé cómo perdía toda su seguridad, todo su dominio, todo eso que había usado para pisarme durante meses. Era extraño. Acababa de descubrir a mi mujer con otro hombre. Y aún así, mi mente estaba fría, clara. Pensé, incluso, que en una película ahora vendría una frase ingeniosa, algo memorable. Venga, Iván, dije, aguanta. Nada brillante, pero suficiente. Quería que mi voz se le quedara grabada, que supiera quién estaba allí. Cayó al suelo. Rodó. Intentó recuperar el control que siempre creyó eterno. Me detuve cuando vi que aquello podía ir más lejos de lo necesario. El humo llenó la habitación. La alarma empezó a sonar. Y entonces, ocurrió algo que no esperaba. Me reí. No fue rabia. No fue locura. Fue alivio. En ese instante no sentía dolor, ni traición, ni miedo. Sentía victoria. Comprendí algo incómodo. Así debió sentirse el primer hombre que dejó de huir. Miré alrededor. La casa estaba a salvo. Luego la miré a ella. Laura estaba pálida, inmóvil. En sus ojos vi miedo, y algo más, remordimiento. Tal vez demasiado tarde. Tal vez no. No quise tocarla. No quise decir nada. Cogí lo que tenía en la mano y lo lancé al jardín. Abrí la puerta principal y me senté en los escalones. El sonido de la alarma seguía dentro. Yo respiraba fuera. Tenía miedo. Sería absurdo negarlo. Miedo al futuro. A lo que vendría después. Pero no sentí ni una gota de arrepentimiento. Saqué el móvil. No suelo usar redes. Nunca lo hice. Pero sabía que aquello iba a salir a la luz. Y quería hablar antes. Escribí. Lo hice público. No pondré excusas. No me justificaré. El hombre en cuestión se creía fuego. Y resultó que tenía razón. Pulsé compartir. Apagué el móvil y lo dejé a un lado. Esperé. Las sirenas llegaron más tarde de lo que pensé. O quizá fue el tiempo el que se estiró. No me resistí. No grité. No expliqué nada más de lo necesario. Mientras me llevaban, pensé en algo simple y definitivo. Durante toda mi vida evité los conflictos. Y aún así, el conflicto me encontró. La diferencia es que esta vez no agaché la cabeza. Y eso, pasara lo que pasara después, nadie podría quitármelo. Guardé silencio. Durante todo el interrogatorio. No porque fuera valiente, sino porque no tenía nada que añadir. Los hechos estaban ahí. Hablar solo habría servido para empeorarlo. No pedí abogado. No veía el sentido. Asumí que Laura ya habría vaciado la cuenta y que, además de la cárcel, me esperaba una demanda civil. Por eso me sorprendió cuando, unos días después, un hombre con un traje que costaba más que mi coche se sentó frente a mí. No he pedido abogado, le dije, y aunque lo hubiera hecho, no puedo pagarlo. Sonrió, como si eso no importara en absoluto. Me explicó que su firma no me cobraría nada, que trabajarían a cambio de un porcentaje de la demanda que íbamos a presentar. ¿Qué demanda?, pregunté. Entonces lo entendí. Lo que había pasado en mi casa no se quedó en mi casa. Mi silencio y aquel mensaje ambiguo que publiqué en redes habían hecho el resto. La historia se volvió viral. Yo pasé mis 15 minutos de fama encerrado en una celda, sin saberlo, mientras fuera el relato crecía solo. En la empresa, Iván Roldán siempre había sido el intocable. Pero a la gente le gustan más los chismes que los ídolos. Los rumores se propagaron rápido. Muy rápido. Periodistas locales empezaron a aparecer. Nada de grandes medios, pero suficiente. Las mismas personas que le reían las gracias empezaron a hablar.
a recordar, a exagerar incluso, y no me importó. Antes de que la empresa pudiera reaccionar, salieron a la luz historias de acoso, humillaciones y un ambiente laboral tóxico que todos habían tolerado. Yo pasé de ser el tipo raro a la víctima silenciosa. Mi abogado no era un santo, era un profesional. Mi empresa estaba hundida en mala prensa, y él olía sangre. Me aseguró que podía suavizar mi caída. Historial limpio, circunstancias atenuantes, opinión pública de mi lado. Acepté. Solo le pedí una cosa a cambio: que alguien se encargara de mi divorcio. «Sácame de esto», le dije. «Lo demás ya está perdido». Me preguntó si quería iniciar los trámites. Me sorprendió. «Han pasado 2 semanas», dije. Pensé que ella ya lo habría hecho. No lo había hecho. ¿Eso? Sí me dolió un poco. Fui condenado a 7 años, con posibilidad de libertad condicional a los 5. No sé cuánto fue el acuerdo final con mi antigua empresa. La firma se llevó la parte grande, seguro. Con lo mío no me haré rico, pero tendré algo mejor, una salida. Iván también me demandó, pero no era tan rico como parecía. No se puede sacar sangre de una piedra, y aunque pudiera, no hay dinero que arregle en lo que se convirtió. Yo estaba preso, no podía tocar ni un euro. Pero Laura sí recibió su golpe. Había destrozado su matrimonio y su estabilidad por alguien que ahora dependía de ella. De pronto, el macho seguro era solo un gigolo caro sin brillo. Cuando lo supe, no sentí alegría. Sentí cierre. A veces la justicia no llega como uno espera, no es limpia, no es bonita, pero llega, y cuando lo hace, no necesita aplausos, solo silencio. Siempre me pareció extraño que Laura nunca solicitara el divorcio. Aunque pensándolo bien, da igual. Seguíamos casados cuando todo ocurrió. Y aún así, no habría podido proteger nada de él. No entonces. Ahora todo eso está detrás de muros demasiado altos como para tocarlo con las manos. Estoy divorciado. Llevo aquí 1 año. No la he visto. No he sabido nada de ella. Ni siquiera he intentado buscarla. Supongo que algún día tendré que enfrentarme a ese capítulo. O quizá no. 5. 7 años. El tiempo aquí se mide distinto. Me mantuve ocupado leyendo, levantando pesas, pensando. No había mucho más que hacer. Y además, una vez sales de prisión, no puedes ir prendiendo fuego a cualquiera que te contradiga. Nunca fui grande, nunca lo seré. Pero siempre supe que aprovecharía al máximo lo que tuviera. Incluso bromeé conmigo mismo con la idea de hacerme algún tatuaje absurdo, una marca final de todo esto. Y entonces llegó algo inesperado. Una carta, de una mujer que no conocía. Había oído hablar de ellas. Personas solitarias que escriben a presos. Promesas eternas. Palabras grandes. Recibí más de una. No creí ninguna. Pero, admito algo, me divertí al leerlas. Después de todo, era la primera vez en mucho tiempo que alguien me veía sin miedo, ni desprecio. Así que aquí está mi historia. No creo que nadie haya salido realmente feliz. Excepto, quizá, mi abogado. Pero creo que hice lo mejor que pude con las cartas que me tocaron. Estoy en paz. Mi condena se acerca a su final. La de Iván no. La suya es otra clase de prisión. Una que se lleva puesta, y de la que no se sale. Lo único que me queda pendiente es la pregunta: ¿hice lo correcto? ¿Debí vengarme de otra manera, más racional, más limpia? O quizá simplemente hice lo único que podía hacer para no perderme del todo. Eso lo dejo para ti. Escribe lo que piensas en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.